buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a tocar un tema que ha pasado dos cosas. Uno es de los pedidos por ustedes en la correspondencia, en el intercambio, sobre todo en nuestra página de Facebook. Y por otra parte, en los últimos tiempos ha ido ganando espacio en lo que se conoce como redes sociales. Así que, ¿de qué les estoy hablando? Premoniciones en los sueños o sueños premonitorios. ¿Le interesa? Acompáñenme. El mundo onírico ha cautivado a las mentes más brillantes, científicos, psicólogos afamados, como el mismo Freud, han tratado de descifrar qué son los sueños, para qué son, por qué soñamos. Cualquiera que busque información puede saber cuáles son las fases del sueño, la mecánica del sueño mismo, pero en cuanto a la calidad de lo que soñamos, los símbolos que recibimos, las visiones o el significado ya es parte de lo subjetivo y por lo tanto la interpretación es totalmente personal. Últimamente la gente está experimentando premoniciones. De pronto sienten una voz o una sensación o la certeza de que va a ocurrir algo, ya sea en sus vidas o en un lugar o a otra persona. Esto puede ser con los ojos bien abiertos y a plena luz del día, pero en la mayoría de los casos es mediante el sueño, eventos que soñaron y que se hacen realidad en un futuro cercano. Y para acompañarnos en esta odisea o aventura, tengo el placer de dar la bienvenida a alguien que es parte de nuestro programa, el doctor Nivaldo Hernández, presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencia. Doctor, no tengo que decir nada, usted es parte de este programa. Bienvenido de nuevo. De acuerdo, estoy muy contento de estar aquí porque ese es un tema que apasiona a la gente y a mí me ha preocupado durante mucho tiempo. Porque se conoce de los primeros tiempos de la historia de la humanidad, ¿no? Los sueños, hasta en la Biblia aparecen los sueños. Yo le quiero proponer algo, sí, si usted está de acuerdo. ¿Qué hicimos? Fuimos a YouTube, uno de los lugares más visitados por millones de personas, incluyendo Cuba. Y hicimos una búsqueda allí en YouTube de sueños premonitorios, premoniciones en sueños. Y hemos decidido darle una muestra de algunas de las cosas que encontramos, pero que son de las que más se repiten. Y estas cosas que le vamos a mostrar las ven millones de personas, repito, incluyendo en Cuba, que es una de las plataformas también más visitadas, o sea, sí, el caso de YouTube. Entonces vamos a ver algunos de estos materiales que nos dan una idea de lo que más está circulando en el mundo de hoy. Después regresamos y si usted está de acuerdo nos hace su análisis de lo que vamos a ver. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces veamos qué encontramos de sueños premonitorios, premoniciones en sueños, desde todo punto de vista, historia, actualidad, ciencia, debate. Adelante. ¿Has soñado con algo que después sucede en la vida real? ¿Sí? Entonces has experimentado un sueño premonitorio. Son sueños que aparecen en nuestra mente de la nada para advertirnos de un evento futuro, ya sea peligroso, triste o positivo. Se dice que es una demostración de lo que nuestra psique es capaz de hacer. Desafortunadamente no podemos controlarlos. No te asustes, no eres el único que lo ha experimentado. A lo largo de la existencia, algunos de los personajes y protagonistas históricos más relevantes también los han tenido y han sido sorprendentemente proféticos. Soy René Baldo. Y esto es Atrapados en el Tiempo. Las teorías ocultistas plantean que cuando uno duerme, el alma sale del cuerpo y tiene un contacto con el más allá, lugar de donde se extraerá imágenes de acontecimientos que aún están por venir.
En pocas palabras, los sueños permitirán aproximar las imágenes del tiempo futuro. A lo largo de nuestra historia, se han registrado famosos sueños premonitorios. En la Biblia, por ejemplo, se nos cuenta que José, hijo de Jacob, soñó una vez que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Este sueño anunciaba su elevación, quien tras ser vendido como esclavo por sus 11 hermanos y enviado a prisión en Egipto, terminó por convertirse en el hombre más poderoso de esa nación. En la Biblia también se nos relata el famoso sueño del faraón. Del Nilo subían 7 vacas gordas y de bella presencia, que pastaban entre los juncos. Pero después salieron 7 vacas flacas y de fea presencia, que se comieron a las primeras. Este sueño premonitorio anunciaba 7 años de abundancia en Egipto, seguido por otros 7 años de miseria. A continuación mencionaremos otros grandes personajes históricos, cuyos sueños premonitorios definieron un momento decisivo de su vida. Comencemos con Napoleón Bonaparte, quien en los días previos a la batalla de Waterloo soñó con un gato negro, lo cual todos sabemos es un símbolo de mala suerte. También todos sabemos cómo terminó esa batalla. Continuando con sueños premonitorios sobre batallas, Alejandro Magno tuvo uno durante el asedio a la ciudad fenicia de Tiro, en el año 332 a.C. En el sueño, vio un sátiro danzando sobre un escudo. Aristandro, que era su interpretador de sueños, se dio cuenta que se trataba de un ingenioso juego de palabras. Las palabras sátiros podían ser tomadas como tiros, lo cual significaba Tiro es tuyo. Alejandro Magno terminó por conquistar la ciudad. Algo parecido sucedió con la reina Olimpia, madre de Alejandro el Grande, al soñar que su marido había puesto en su vientre un sello con la efigie de un león. La efigie pronosticaba el valor y las conquistas de su célebre hijo Alejandro el Grande. Uno de los sueños premonitorios más trágicos lo tuvo el escritor Mark Twain. Él vio en sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico. En su pecho había un ramo de flores blancas y una roja. Desafortunadamente, un par de días después del sueño, el barco en el que navegaba Henry por el río Mississippi se encendió, causándole graves quemaduras que provocaron su muerte. Lo más perturbador fue que el ataúd y el ramo de rosas eran tal y como los había soñado. Continuando con los sueños premonitorios de horrendas muertes, tenemos a David Janssen, actor protagonista de la serie de televisión El Fugitivo, quien se vio a sí mismo en uno de sus sueños muerto dentro de un ataúd. 2 días después, perdió la vida. Al más puro estilo de Destino Final, en mayo de 1979, David Buck, oficinista de Cincinnati, Ohio, soñó varias veces que un gran jet, con los colores de los Estados Unidos, levantaba el vuelo para inclinarse y estrellarse en la pista, estallando en una enorme explosión. Buck decidió advertir del peligro al aeropuerto de su ciudad y a la línea American Airlines. Lo tomaron como loco. El 26 de mayo, en el aeropuerto de Chicago, un DC-10 de American Airlines se estrelló brutalmente al momento de despegar. 237 personas fallecieron al instante. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, también experimentó en sueños su final. Soñó que entraba al cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver custodiado por varios soldados. En sus sueños recordó preguntarle a un soldado quién era la persona que había perdido la vida. El soldado respondió: "El presidente ha sido asesinado". Lincoln perdió la vida después a causa de un disparo.
Otra muerte histórica vaticinada por un sueño ocurrió cuando el monseñor Joseph Delany, obispo de los Balcanes, soñó el 27 de junio de 1914 que mientras leía su correspondencia, entre el montón de cartas se encontraba una con sellos imperiales que describía la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. Su sueño se hizo realidad y al día siguiente ocurrió la muerte que desató la Primera Guerra Mundial. Y por último, pero no menos interesante, tenemos a María Antonieta, la reina de Francia, quien vio en sus sueños un sol rojo elevarse por encima de una columna, que luego se desplomaba estrepitosamente. Aquel sueño predecía la Revolución Francesa, revolución que ocasionaría la caída de la monarquía. ¿Qué explicación le podemos dar a un sueño premonitorio? Sé que tú también tuviste uno en particular con... Muchos. ¿Has tenido muchos? A lo largo de toda mi vida. Además de, es decir, mi profesión de psiquiatra, en la cual hago muchas cosas, omitieron ahí una parte muy bonita que estoy haciendo hace ya unos 15 Cuéntanos. años, que es la psiquiatría forense, que tiene que ver con hacer una justicia más justa, ¿cierto? Hago... como subespecialidad también el análisis e interpretación de sueños. Pero además en lo personal tengo la capacidad, que es como tener, en vez de tener los ojos azules, tener los verdes, que alguien desarrolla una capacidad más que otra, se nace con eso. Tengo un cuaderno muy largo de sueños premonitorios. ¿Cómo se define un sueño premonitor? ¿Qué tiene que tener un sueño para que sea premonitorio? A ver, un sueño premonitorio básicamente es un sueño que a través de símbolos muy directos. En general los sueños premonitorios no son de símbolos indirectos, porque, por ejemplo, yo puedo soñar, qué sé yo, que me estoy comiendo una tijera, ¿cierto? Y que me trago la tijera y se transforma en una guagua. Es un sueño de símbolos indirectos. Yo tengo que entrar a interpretar cada uno de los símbolos para esa persona. No, los sueños premonitorios generalmente son Directos. Por ejemplo, soñar que tú soñaste que iba a fallecer un amigo tuyo. Justamente en una playa, en Acapulco, que era la zona Pacífico de México, fue muy cerca de Acapulco, ¿cierto? Él vivía ahí, él estaba pasando por ahí y venía un maremoto, se llevaba a toda la gente de la playa, yo estaba con mis 2 hijos, más pequeños en esa época, este es el sueño. Se llevaba a la gente y yo miraba a mis hijos, se van a morir mis hijos. Miraba y mis hijos estaban agarrados de unos pilares, estaban vivos. Pero ver a toda esa gente que se llevaba... Y de repente la hora se devolvía y devolvía a todas las personas, todos quedaban en la playa, pero faltaba alguien. Yo decía, es alguien joven. ¿Quién es? Bueno, y la única persona joven que estaba viviendo en ese momento en una playa del Pacífico era Vladimir, mi amigo. Y a las 10 horas, 12 horas, me llaman por teléfono que Vladimir se ahogó en esa playa. ¿Qué pasa que una persona se adelanta, ve el futuro, eso está escrito, te lo muestran, tiene que ver con la conexión que tú tienes con una persona en particular? ¿Por qué a algunos les pasa eso y lo visualizan tan claro como tú? Mira, Tonka, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, porque aquí hay toda una parte, la premonición en sí, ¿cierto?, que llama mucho la atención a las personas, y está también las bases neurofisiológicas de lo que es soñar. Para poder tener una buena salud global, tenemos que soñar. Para poder soñar tenemos que tener una buena calidad de sueño en horas y en características de la profundidad del sueño. Una buena higiene del sueño, claro. Higiene del sueño. Hay una arquitectura del sueño que tú estudias a través de un examen que se llama polisomnograma, y ahí nosotros realmente sabemos si soñamos o no soñamos. Entonces, el soñar es una función fisiológica tan importante como respirar, como comer. Es parte es una de las bases fundamentales de la salud humana. Entonces, a ver, estamos soñando, estamos durmiendo bien, podemos tener sueños. Dentro de esos sueños, podemos tener sueños premonitores si es que estamos teniendo todo esto que dije antes, lo estamos haciendo bien. Pero cualquier persona puede tener sueños premonitores. No solo yo, no solo la Natalia.
Hay personas que tienen más capacidad, ¿cierto?, de conectar psíquicamente con los puntos de la intuición en el cerebro, pero sueños premonitorios, normalmente, y quiero aclarar algo aquí, siempre se habla de las tragedias, de sueños de muerte, de anuncios. ¿También hay cosas positivas? Pero sueño de que va a llegar tu tía sin avisarte pasado mañana. Algo tan sencillo como eso. Pero lo más sencillo, y eso pasa todos los días. Lo que pasa es que la gente, como no le impacta emocionalmente, no se acuerda, no le da importancia, no lo cuenta. Y Natalia, tú has tenido, ¿cómo ves tú los sueños premonitores y por qué algunos sí, otros no? E insisto con la pregunta, ¿es el futuro que se nos revela en el hoy? ¿Es una conexión con una persona en particular? Bueno, a mí me pasó con el atentado de Madrid, que eso es lo que más me ha impactado en realidad de toda mi vida. Fue un sueño donde yo estaba ahí al lado de otra persona que si la viera la reconocería, y me acuerdo que empecé a escuchar los gritos, las explosiones, y de repente empiezo a sentir que caen cositas en mi piel, como caliente. Entonces yo le pregunto a la niña, ¿y esto qué será? Y la niña me dice, es piel humana, me dice. Entonces... Todo esto en el sueño. Todo esto en el sueño. Yo desperté... ¿Cuántos días antes del atentado? ¿O cuántas Eso fue horas? Atocha, ¿verdad? Como 24 horas. ¿Eso fue el atentado de Atocha? Sí, sí. Hace años atrás. Sí, el 2004, si no me me equivoco. acuerdo bien cuándo fue. 3 o 4. 2003 creo que fue. O 2004, sí. Por ahí. 2004. Pero 24 horas antes de que ocurriera Sí, esto. porque 11 de marzo. yo me despierto y mi marido me decía de que él creía que yo estaba reviviendo el atentado de las Torres Gemelas. Ya. Yo le decía, no, si este es otro, le decía, este es otro. Bueno, Se me pone la carne después, gallina. no, sí, ese fue terrible. La verdad que yo quedé mal varios días porque después de eso... ¿Tuviste las pasan- noticias? ¿Cómo te enteraste por las No, noticias? yo seguía durmiendo y de repente empiezo a escuchar de nuevo lo mismo y yo empecé a tapar los oídos, me tapaba con la almohada porque no quería volver a soñar lo mismo. ¿Ya? Y él me dice, no, mira, me empieza a mover y me dice, mira, esto es lo que tú soñaste y lo que me contaste. ¿Y por qué crees tú se te reveló a ti ese sueño? La verdad que no sé. ¿Por qué crees tú, Eda, que se revela un sueño a una persona? ¿Tiene una razón? Yo he estado buscando una explicación a los sueños premonitorios propiamente tal. En la estadística mundial, ¿cierto? El sueño premonitorio es una lectura anticipada de un hecho que podría ocurrir. Y es premonitorio cuando ocurre, claro. Y no es premonitorio cuando el hecho no ocurre, ¿cierto? Porque mucha gente piensa, dice, va a pasar y no pasa. Entonces no es premonitorio, no es un sueño No premonitorio. podría evitarlo, claro. Es ¿Me que entiendes? les quiero proponer algo porque este es un tema que es realmente muy interesante. Súper interesante. Además, hay una pregunta porque tú tienes un sueño premonitorio. Y si tú tienes un sueño premonitorio que cualquiera lo puede tener, como tú dices, y que además se dan las condiciones, ¿qué hacer con esa información? Acabamos de ver estos videos, estos materiales que hemos encontrado y nos vamos con el presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencia. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, hoy se puede decir mucho más que a principios de siglo, cuando Freud fue el primero que habló de los sueños premonitorios, aunque en la historia hay una historia muy larga de estos sueños a lo largo de la historia. Porque hay muchos tipos de sueños, no solamente los tipos para mí los sueños premonitorios entrarían dentro de la categoría de los sueños creativos. Porque en los sueños creativos uno tiene una información, está trabajando durante mucho tiempo y sale en sueños la solución. Y el sueño premonitorio es algo que uno saca, una información que tiene. Por ejemplo, usted tiene un trastorno digestivo que no se lo siente y que está trabajando, y entonces le puede aparecer como un sueño metafórico de lo que decían, o le puede aparecer como un sueño de que usted está enfermo, o hasta que se está muriendo. ¿Por qué razón? Porque el sueño se produce por una desconexión de la parte consciente del cerebro, porque en el sueño predominan unas espigas de potenciales, unos potenciales que se llaman del puente cerebral al geniculado, que es una parte de la vía visual, a la zona occipital. Por eso la mayoría de los sueños son visuales, excepto en sordociegos y esto que no ven. Los sueños en la mayoría de las personas son sueños visuales, porque están siguiendo el trazo de esas espigas, que esas espigas lo que hacen, que en el sueño se desconecta entonces la parte frontal, que es la parte de razonamiento de uno, y entonces empiezan a aparecer cosas que se sacan, porque las espigas se llegan también
atraviesan los circuitos, las zonas de la memoria y las zonas emocionales. Entonces se forman una serie de cosas, de fantasías que usted la puede hacer también en la vida real, porque hay un sueño despierto. Usted se pone a soñar algo que quiere ser. Sueñe, por ejemplo, que quiere tener un camello en la casa o un dinosaurio. Entonces usted empieza a imaginar todo eso. Y eso lo saca. Lo que pasa es que como usted está en el consciente, no lo razona como un sueño, sino lo razona como algo que yo estoy pensando, una cosa que puede ser realizada o no. O cuando tiene un deseo de ser algo. Quiere decir, yo quiero ser cosmonauta, por ejemplo, y me veo volando con Tamayo por allá. La imaginación se juega, eso también. Bueno, pero eso cuando usted lo hace durmiendo, usted desconectó como tal y todo eso. Y por eso los sueños premonitorios o precognitivos han tenido esas situaciones. Las precogniciones existen. Bueno, una de las más famosas que existen, que es el tiempo moderno, en el poblado de Mameyes, después de un vendaval que hubo, un ciclón muy fuerte, una tormenta, la tormenta Isabel, que pasó, acabó con como 400 casas y murieron familias completas ahí. Y entonces se encontró en una escuela que los niños, 3 días antes, la maestra le había dicho, estaban celebrando un cumpleaños, le había dicho que hicieran unas pinturas. Y los niños hicieron las pinturas. Y en las pinturas pusieron cruces, pusieron vehículos de eso, de lo que después aparecieron, todo eso. Y hay una muchacha viva de esa que hace poco hizo una declaración de que ella no sabe por qué ella hizo una de las figuras esas, 9 figuras que todavía existen en un museo allí en ese pueblo de Mameyes. O sea que, ¿de dónde sacaron ellos esa precognición? Eso sí, no se sabe. Y no tengo ninguna información de tipo neurofisiológica que pueda sustentarla. Porque en la mayoría de los sueños premonitorios, como ese que yo explicaba, están los datos que llegan al subconsciente de la persona, que se almacenan en el hemisferio derecho, y como en el sueño el hemisferio derecho está más activo que el hemisferio izquierdo, usted puede a lo mejor sacar información de ahí, que se pueden usar como sueños creativos para uno resolver problemas, ¿no? Si usted antes del sueño tiene una buena higiene y duerme sin cosas violentas y duerme dándose ciertos mensajes que llegan al subconsciente, como que voy a tener un sueño y en ese sueño voy a resolver este problema, pero un solo problema, no puede decirle todos los problemas de la vida. Entonces eso, frecuentemente uno tiene sueños que uno es el que debe interpretarlo y que a lo mejor le dan las soluciones si están en el subconsciente. Ahora, si no están en el subconsciente, no. Habría que aceptar entonces la hipótesis de Carl Jung, que hay un subconsciente en el colectivo y que entonces uno a través del sueño establece conexiones con ese subconsciente colectivo. O creer en otro mundo, el mundo astral, que creen los religiosos. Entonces, bueno, en ese caso sería diferente, porque depende de la creencia del individuo y se pudiera hacer también algo correcto. A ver, varias cosas de su primera muy interesante exposición. Usted, ¿yo le entendí bien o me dijo que hay cosas que la ciencia no explica? Eso de los muchachos no se explica por la ciencia. No puede explicarse. ¿Por qué razón? Porque fíjate que fue el 7 de octubre del 85 fue la tormenta que acabó con el pueblo. Y desde el 4 los muchachos hicieron esos dibujos en una escuela donde le pidieron, estaban celebrando el cumpleaños de un muchacho y les dijeron los maestros que hicieran el dibujo. Ahora, a partir de ese mismo ejemplo, puede haber un sueño premonitorio, una premonición en sueño, de personas que uno no conozca, de situaciones ajenas a uno, de otras latitudes, de algo que no tenga nada que ver con la vida cotidiana de uno. ¿Puede haber eso? Lo que es difícil establecer que no tenga que ver contigo, porque evidentemente uno tiene acceso a personas y, por ejemplo, yo sueño muchas veces con personas que yo no conozco y no conozco. Claro, que no conoce personalmente. Personalmente, sí. Pero sí, por ejemplo, usted puede soñar con alguien que usted ha visto en un medio de comunicación. Ah, por supuesto, con un artista, por ejemplo, un deportista. Ajá. Puede soñar una persona con eso. Sin conocerlo, pero lo ha visto. Pero lo ha visto, sí, señor. Ahora, en el caso del pueblo que usted menciona, no había aviso de tormenta, no se había dado información de que venía una tormenta.
Porque no tengo datos. si se dio información de que venía una tormenta, tiene cierta lógica que los dibujos puedan reflejar eso. En niños de 3 a 5 años. Las consecuencias de una tormenta. En niños de 3 a 5 años. ¿No? Eso es difícil de pensar que sea. Si los dibujos fuesen hechos por los padres de los niños, yo estaría de acuerdo contigo, pero los dibujos son hechos por muchachos de 3 a 5 años que no tenían nociones de eso. O que tienen menos probabilidad de tener nociones de un riesgo de esa naturaleza. Entonces, usted lo que sí me asegura que tiene que ser algo que tenga que ver con uno, el sueño premonitorio. Exactamente. Imposible que no tenga que ver con uno. Imposible que no tenga que ver con uno. A menos que aceptemos que existe el subconsciente colectivo ese que dice Carl Jung, que uno accede a él en sueños, porque para Freud existe el subconsciente, y es verdad. Y para la ciencia actual también. Existe un mundo de cosas inconscientes que uno tiene toda la vida y que están concentrados en la actividad del hemisferio derecho, por ejemplo. Que en el plano consciente no se nota. ¿Por qué razón? Porque hay un pasaje de información del izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo a través del cuerpo calloso que te hace un constructo completo de las dos cosas. Pero en el sueño en el cual predomina la actividad inconsciente y no la consciente, no se... De estos videos, estos materiales que vimos, ¿qué usted nos puede decir? ¿Qué opinión le da? Me parece que casi todos están dirigidos a cosas místicas y de poca posibilidad de llevarlo a un estudio científico. Es lo que me parece en total, en los que yo he visto, ¿no? ¿Y hay estudios científicos sobre esto? Sobre sueños premonitorios, porque cuando buscamos realmente, esto es lo que ampliamente mayorea. Sí. Es verdad. Sí. Pero mi pregunta es, ¿se hacen estudios científicos de la perspectiva de la neurociencia u otra ciencia sobre este tema? Sueños que, a ver, para estar claro, estamos hablando de la persona que dice, soñé que iba a pasar esto y pasó. De eso estamos hablando. Sí, señor. ¿Hay estudios sobre eso? Sí, hay estudios, por ejemplo, que se han hecho en el Instituto Max Planck de Psiquiatría de allá de Alemania. Se han hecho estudios en personas que tienen la capacidad para tener sueños y que que sean creativos, o que sean esas personas que tienen sueños creativos, tienen una capacidad que se llama autorreflexiva. Se ha estudiado y en las personas que tienen capacidad autorreflexiva o metacognición, que se desarrolla mediante el proceso de estudio mucho tiempo, personas que son muy estudiosos o personas que son muy meditadores, desarrollan ese proceso metacognitivo. Entonces tienen sueños que pueden ser sueños creativos y sueños que son lúcidos inclusive, y puede entrenar cómo tener sueño lúcido como tal, que es muy bueno, y se está estudiando también en personas que tienen pesadillas, para que tengan el sueño lúcido y se despierten en el momento de la pesadilla. Yo sé que la psicología es otra rama, pero Sí. es muy cercana, pariente. Sí. Pero se ha hablado mucho de la interpretación de los sueños. Sí. Y bueno, aquí creo que en uno de los materiales se hablaba de la famosa historia bíblica de José y los 7 Sí. años de vacas Sí, flacas y vacas gordas. Una frase Claro. que ha quedado para la historia, las vacas flacas, las vacas gordas. ¿Puede hacerse una interpretación de esos sueños premonitorios científicamente? Sí, se puede hacer utilizando el método ese de Freud del decir palabras que sean asociar palabras con los sueños. Porque Freud, ¿cómo estudiaba los sueños? Él estudiaba los sueños en pacientes, y él decía que él no estudiaba sueños normales, que estudiaba sueños en sujetos que tenían enfermedades. Entonces él le hacía asociar algunas palabras para que la propia persona descubriera cuál era el trauma que dice él que escondía el sueño. Porque el sueño sí revela tu actividad subconsciente, pero la revela azarosamente. Y entonces, en esos casos, los estudios estos deben ser dirigidos a estudiar las capacidades que tiene la persona desarrollada, como esa capacidad de metacognición y de autorreflexión, que es una capacidad grande que se trata de desarrollar en los niños en la educación, porque los niños que tienen metacognición y que la adquieren producto del entrenamiento, estudiar bastante, después son mejores profesionales como tal. Ahora,
desde la perspectiva de la ciencia, este tema que acabamos de ver de los sueños premonitorios, sueños con premoniciones, ¿qué le vamos a decir el sábado en el programa de radio cuando llame gente y diga cómo yo soñé esto y cómo yo iba a saber tal cosa, si era imposible que yo supiera tal cosa? Yo soñé esto y después pasó y yo ni siquiera conocía a la persona que le pasó, etc. Cuando esto pase, ¿qué usted le diría? Yo le diría que me escribiera bien el sueño, me lo describiera bien y que se sometiera después quizás a algunos estudios que pueden hacerse para ver los potenciales relacionados con eventos y todo eso, porque se estudia mucho con la neurolingüística, la combinación entre las espigas esas del puente geniculado al occipital con potenciales visuales que vienen por otra vía, de palabras como tal. Y entonces ver esas conexiones, cómo se puede lograr establecer una correlación. Porque ese es un problema, mira, la ciencia funciona para resolver problemas y ese problema no está resuelto. Desde los tiempos de Jerjes que soñó que le ganaba a los griegos y perdió, desde los tiempos que la mamá de Alejandro Magno soñó que el león lo tenía en la barriga y el león después se interpretó por el interpretador de sueños que era Alejandro como tal. Desde los tiempos bíblicos y tiempos posbíblicos hay sueños premonitorios de que la gente hace. Y entonces yo lo que diría es que la gente debía concentrarse más en los sueños creativos, porque son sueños que pueden ayudarlo a resolver problemas. Y esos sueños creativos se pueden lograr y se puede hasta estudiar cómo uno puede investigar. ¿Algún ejemplo de un sueño creativo para que se entienda mejor? Sueños creativos, el más famoso, uno muy popular, dice Paul McCartney que él soñó una música que le llevó a escribir Yesterday en una noche. Y entonces James Watson, el del ADN, soñó con unas serpientes cuando él estaba estudiando cómo los dos enlaces de ADN se producían, soñó con eso. Kekule a principios del siglo, en el siglo pasado, descubrió la forma del benceno que tiene enlaces que son moviéndose, ¿no? Y soñó con unos monitos que tocaban unos timbales. A ver, que Paul McCartney soñara con melodías, con armonía, con música, tiene toda la lógica del mundo. Pero con Yesterday, que ha sido la música de eso. ¿No? Que Watson buscar una forma de algo parecido a lo que estaba estudiando. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, sí. No, esos no son premonitorios, pero son creativos, que es lo que yo digo que debíamos potenciar. Más que las premoniciones, debían propiciarse ese tipo de sueños. Y que son muy... Yo tuve un sueño creativo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Yo le iba a preguntar ahora por usted, bueno, para ya usted introdujo el tema. Para el pH, en bachillerato, yo no daba pie con bola con la ecuación, con la solución de la ecuación. Y una noche me acosté y al amanecer pude hacerlo como tal. A ver, había una ecuación. La ecuación, ¿En qué asignatura? La ecuación del pH. ¿En química. En química, sí. Usted estaba en el preuniversitario. En el preuniversitario de Cárdenas, sí. De Cárdenas. Y usted Yo no sabía cómo era. Y entonces yo una noche me acosté estudiando eso y me levanté y tenía la ecuación resuelta. O sea, usted resolvió durmiendo lo que no resolvía estando despierto. Exactamente. ¿Y cómo me lo explica? Te lo explico pues de la forma siguiente. Yo tenía todos los datos que me los daba el maestro, que era el hermano de Carilda Oliver Labra, Pedro Oliver Labra. Y entonces él nos enseñaba, nos daba los datos. Pero yo no podía porque yo tenía cierta represión y tenía cierto temor a las matemáticas. Pero que en el sueño se me perdió ese temor y pude hilvanar todos esos datos. Porque en el sueño, te estoy diciendo, normalmente nosotros estamos trabajando con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo al mismo tiempo. Pero está predominando la actividad del izquierdo, que es el racional, el que te liga al mundo, el que sabe tu nombre, esas cosas, el que habla. Pero entonces el hemisferio derecho está como dormido, mandando la información, pero dice el izquierdo, no haga esto en este momento. ¿Cree usted? No. Y en el sueño ocurre lo contrario. En lugar de predominar el hemisferio izquierdo, empieza a predominar el derecho. Y el derecho que te trae el subconsciente, te da el subconsciente. Y en los momentos iniciales de la mañana, en que uno no ha recibido el embate del hemisferio izquierdo dominándote, que llegan las noticias, que llega la cosa, que falta, que la cola del pollo. Y entonces, en ese momento que uno está libre de eso, que uno está en silencio, uno puede resolver el problema. ¿Cree usted
que con lo que está pasando en las neurociencias, incluyendo el inicio de introducción de aparatos y tecnologías dentro del cerebro, que parece que va a ser una realidad, parece que viene ya. ¿Usted cree que se logre descifrar algo de lo que usted nos dijo hoy que todavía no queda claro o no está descifrado? Yo estoy seguro que sí, que se va a poder o resolver o definir que el problema es un falso problema. ¿Usted cree que, explíqueme qué cosa, cómo es que el problema es un falso problema? Sí, señor. Han pasado muchas, bueno, hay falsos problemas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el éter era la solución para que pasaran las ondas eléctricas, para que pasara la luz y esas cosas. Y se inventó el éter. Y entonces en el siglo XX, con el surgimiento de la cuántica y las teorías nuevas electromagnéticas de la luz, desapareció el éter. No hace falta el éter ahora. Se demostró que era un falso problema. Y así, hay muchos falsos problemas en la historia. ¿Usted cree que este es uno? No, yo no creo. Yo soy galileano en ese sentido. La verdad es lo que va a decir el experimento. Hay que seguir trabajando en los sueños estos premonitorios. Y por eso yo le pediría a la gente que tienen sueños premonitorios que no tengan pena, que los escriban y que pero ahí van a preguntar, sí, seguro, sí, lo escribimos y ¿qué hacemos con eso? Que nos los manden por correo. ¿A dónde? Explique aquí. A la Sociedad de Neurociencias de Cuba. Y ponga ahí calle... aquí estamos viendo ya la dirección. Sí, aquí estamos viendo en pantalla la dirección. La dirección la estamos viendo. Entonces, que manden a esta dirección que está en pantalla, a esta dirección que pusimos en pantalla. Si usted quiere una explicación de un sueño, se lo manda al doctor Nivaldo Hernández, presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencia, en esta dirección. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y además con el consentimiento de que está preparado para que se le haga cualquier tipo de investigación. Pero hablando de intercambio, ya el tiempo aquí ya tengo la premonición de que se nos acaba el tiempo, que Seguro. no es premonición, es realidad. Y nos vamos al momento de los accionistas principales, sí, donde muchas veces nos envían cosas que dan origen a programas. Sí. Quiero recordar algo y volver a decirlo. Si usted sabe que el sábado, y esto viene después, pero lo adelanto, que el sábado el doctor Nivaldo va a estar en el programa de Radio Rebelde. Si usted tiene preguntas u opiniones, nos los manda a nuestra página de Facebook, la están viendo ahí en pantalla, nos los mandan ahí y nosotros el sábado lo leemos y se lo preguntamos al doctor Nivaldo o le trasladamos su opinión. Así que es una vía que estamos usando para retroalimentar el programa del sábado, donde va a estar usted. Seguro. Pero ahora vamos al momento de los accionistas, a ver qué tenemos. A ver, lo envía Alicia Raiza Ramírez. Dice, ¿por qué nunca hablan sobre los sentimientos? Si trataran este importante tema, podrían entonces hablar de la insensibilidad humana. Bueno, muchas gracias a Raiza por esta idea. ¿Qué usted cree de esto? Los sentimientos, insensibilidad, esos son temas que tienen que ver con la neurociencia. ¿En qué categoría entra eso? Yo creo que sí, porque los sentimientos es la parte psíquica, digamos, de una emoción. Las emociones son respuestas externas. Respuestas que se pueden ver objetivamente. Por ejemplo, la emoción de miedo, uno está corriendo o se queda paralizado. Pero eso le deja un sentimiento a uno, sentimiento de... Pero eso cae más en el terreno de la psicología. Sí, bueno, o de la neurociencia. ¿Cuál? De las neurociencias, por supuesto. La neurociencia estudia eso. Lo que pasa es que estudia, porque en el caso de la respuesta externa emotiva, la neurociencia se vale de qué, del sistema autónomo, estudiar cosas esas. Pero para la parte interior se vale de los circuitos cerebrales que están funcionando. Y ese es otro programa, no hay tiempo. Seguro. Los sentimientos, entonces, ¿usted cree que dé para un programa? Sí, cómo no, da para un programa. ¿Sí? Sí. El estudio de qué cosas son los sentimientos. Sí, los sentimientos para mí son expresados por la tristeza, la alegría, la tristeza, la alegría, el miedo. Eso. Sí, el miedo. ¿Cómo? El miedo, sí. La alegría, la ira. Todo eso todos son emociones que tienen un sentimiento, que incluso lo han clasificado como positivos y negativos. Y para mí no es positivo ni negativo. Pero vamos a dejarlo para ese programa entonces. Está bien. Así que mire, una vez más, gracias a nuestra amiga Raiza, un programa que sale de una opinión enviada. Y ahora sí, rápido, nos vamos al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes pueden interactuar con el programa. Como siempre,
dejamos para el final el programa de Radio Rebelde que ya explicamos. Sábado, 12:15 del mediodía, en Radio Rebelde estará el doctor Nivaldo. Recuerden, envíen sus opiniones, sus preguntas, todo lo que quieran por la página de Facebook, que la vieron ahí, lo estamos repitiendo, y eso se le traslada al doctor Nivaldo sábado 12:15. Lo espero ahí. ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Seguro. Ya usted también es veterano ahí en Radio Rebelde. Si no hay pelota, si no hay... Por una frecuencia, si no hay por las dos frecuencias, FM y ya AM. sabemos lo que es eso, sí. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias Sí. de nuevo, doctor Nivaldo, presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencias, pero parte de este programa. Sí, Muchísimas ha gracias. sido un placer y lo disfruté. Nosotros siempre aprendemos y disfrutamos de su presencia. Muchísimas gracias de nuevo. Y ustedes, amigos, solo me resta, como cada semana, invitarlos a que esto sea solo un inicio para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.